Saludos, buenas noches y bienvenidos una semana más allí, bienvenidos a la Y Asturiana. Temas los que vamos a abordar hoy, de lo más variado. Vamos a comenzar hablando de catástrofes mineras en Asturias a lo largo de la historia. Un libro que con este título ha escrito el ingeniero técnico de minas Mario García Antuña. Continuaremos yéndonos de rebajas, pero con todas las precauciones, ya que nos iremos de la mano de Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores en Asturias. Después, tiempo para una de las entidades con más socios en la capital asturiana. Vamos a hablar con Alfredo Cantelli, presidente del Centro Asturiano de Oviedo. Y finalizaremos hablando de ecología, también de naturaleza, de la mano de Luis Laria, hablando del proyecto Sito en Luarca, denominado Parque de la Vida. Cabecera y comenzamos. Asturias fue lo que fue y en buena medida es lo que es gracias a la minería que se desarrolló en las distintas comarcas mineras de nuestra región. Una minería que no ha estado exenta a lo largo de los años, desgraciadamente, de accidentes y catástrofes. Para hablar de ello, precisamente, se encuentra con nosotros Mario García Antuña, ingeniero técnico de minas. Trabajó en UNOSA hasta su prejubilación en el año 1993. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ha escrito usted el libro que lleva por título Catástrofes mineras en Asturias o Catástrofes mineras asturianas. Bueno, ¿cómo nace la idea de llevar a cabo este libro? Bueno, la idea nace como consecuencia del traslado. Cuando estaba trabajando en UNOSA, en el año 1982 me trasladan del Pozo Candín, que llevaba la preparación del Pozo Candín, me trasladan para el Pozo Fondón para llevar la seguridad del pozo. Entonces, el motivo del trabajo, de accidentes, de recopilar datos, luego teníamos en la empresa unos cursillos de seguridad que los hicimos en el Pozo Monsacro, nos envió la empresa durante unas semanas, y como consecuencia de eso empezó a surgir en mí el gusto, el coquillo de querer recopilar accidentes de mina. Entonces, lo primero que empecé fue haciendo accidentes, recopilando los accidentes de mi unidad de producción, del Pozo Fondón, porque la verdad que no había nada recopilado, guardado. Y después, como consecuencia de esas reuniones, empecé a interesarme por los accidentes de la empresa y cuando me prejubilé en el año 1993, dije, bueno, voy a dedicarme de fondo a toda la minería asturiana. Conseguí tener una base de datos que la verdad es bastante amplia, que hoy día llegan a más de 8.100 registros de accidentes. Claro. Bueno, ¿cuántas muertes se pueden cuantificar en catástrofes en la minería asturiana? Bueno, el libro lo recoge ahí... Vamos a ver, vamos a empezar, antes de hablar del número de muertos, quiero decir que empieza con una época ya prehistórica de las minas de Teseo, luego siguen con todas las catástrofes que hubo en el siglo de 1787 a 1888, y después el bloque fuerte del libro es las catástrofes que hubo desde 1889 a 1995, que fue la última en el Pozo Candín de la Felguera. Sí. En concreto, en todas esas catástrofes, en total hubo, en el bloque gordo, hubo 63 catástrofes que produjeron 425 muertos. Si a estos dos números les añadimos los del periodo anterior que mencioné, fueron 4 catástrofes y produjeron otros 25 muertos. Quiere decir que en total, en la minería asturiana, según mi base de datos, claro, que no es la única, seguro que hay muchas más por ahí, pero que no tengo conocimiento y que me gustaría tener, claro, por descontado. Claro. Según mi base de datos, yo tengo registrado que hubo 450 muertos en la minería asturiana en 67 catástrofes mineras. Claro, porque hay que distinguir catástrofe de accidente. Bueno, efectivamente, claro. Hay que distinguir catástrofe de accidente. Yo cuando empecé a tratar este tema, cuando vi que tenía con esa base de datos que tenía, y dije, bueno, yo quiero hacer algo que quede, porque no sé, pero claro, ponerme a escribir 8.000 y pico registros, dijo, es mucho. En esos 8.000 y pico son accidentes graves y mortales. Claro. Bien, entonces dije, bueno, voy a hacer una cosa que no hay nada escrito y todavía no hay nada por aquí registrado en Asturias, en ningún sitio. Dije, voy a hacer catástrofes. Pero al decir catástrofes me surgió una duda muy lógica. ¿Y a qué defines tu catástrofe? Claro. Porque catástrofe ves por la prensa. Catástrofe de un accidente, tal catástrofe, 7 muertos, 2, 1. Tanto de minería como de ferrocarriles, como de construcción, como de cualquier circunstancia profesional.
Entonces yo, las consultas que hice a la dirección en Europa y en Madrid, en España, sí. no me supieron definir. Yo les preguntaba que a partir de qué número se puede definir una catástrofe según el número de muertos ocurridos en el siniestro. Sí. Esa pregunta no me la contestó nadie a partir de cuánto. No hay documentación, no hay normativa. Entonces yo, por mi cuenta y riesgo, dije, bueno, pues voy a poner a partir de 4. Ya considero que son bastante, ya son muchos. Bueno, pues a partir de 4. Entonces empecé a trabajar a partir de 4 y tengo desde 4, la primera catástrofe, hasta la última. La primera catástrofe, como dijo, empezó en 1777, pero en el bloque gordo, la primera que hubo fue en Ayer, en la mina Esperanza, el 2 de enero de 1889, que hubo 30 muertos. Esa es la mayor catástrofe que hubo en la minería asturiana. Y la última, la que ya mencioné anteriormente, la del Pozo Candín, con 4 fallecidos. Claro. Y en total dan esos números que dije anteriormente. Desgraciadamente, números para temblar. Claro. ¿El accidente más mortal, entonces, el de...? Bueno, el accidente más mortal fue registrado, fue el que hubo el 2 de enero de 1889 en la mina La Esperanza, que pertenecía a la sociedad La Montañesa, que posteriormente era lo que hoy día ya no, porque bueno, claro, se llamó Sociedad Hullera Española. Ahí hubo 30 muertos a consecuencia de una explosión de grisú. Cuando me preguntaste por los muertos, por el número de muertos, hay que pensar que de esos 450 muertos que hubo, 308 fueron por causa del nefasto, maldito y peligroso y silencioso grisú. Sí. Unos fueron por explosión de grisú, que es muy aterradora, y otros fueron por inflamación de grisú, que también es aterradora. Claro. En total fueron muchos fallecidos, la verdad, muchísimos. Claro. ¿Le tocó en el tiempo en el que estuvo en activo vivir algún accidente o catástrofe? Bueno, en el tiempo que estuve en activo, por suerte para mí, no me tocó vivir ninguna catástrofe, porque yo la última más reciente dentro de mi época podría haber sido la del 95 en Nicolasa, en Mieres, sí. Pero es que yo me retiré, prejubilé 2 años antes, en 1993, y esta fue el 31 de agosto de 1995, ya estaba ya en casa. Claro, afortunadamente. ¿El grisú sigue siendo el mayor peligro para los mineros? Sí, indudablemente. El grisú, yo le califico como un maldito, nefasto y silencioso grisú, que es un cobarde porque está siempre agazapado en todas las hendiduras, huecos y campanas que puede haber en la galería donde no llegue la ventilación principal, y ese grisú está muy silencioso y muy tranquilo ahí durmiendo la siesta. Pero en el momento que una causa externa lo activa, como puede ser una llama de una cerilla, de un mechero, sí, la misma piedra pirofórica de la lámpara de gasolina, del encendedor de la lámpara de gasolina, por decir la chispa, un cigarrillo, pues en fin, se produce la explosión, porque la unión, cuando en esa parte proporcional de grisú que hay en ese ambiente de la atmósfera hay del 5 al 14%, eso es mezcla explosiva 100%. Y, desde luego, los resultados que ocasiona la explosión de grisú son totalmente espantosos. Claro. En la carrera entre accidentes, catástrofes y seguridad, ¿cómo ha mejorado la seguridad en las minas? Hombre, muchísimo. Date cuenta que estamos hablando de minería ya del año 1787 en adelante, sí, todo el siglo, el otro y estos principios del 20. En esa época no existe la seguridad intrínseca que hay hoy día. Indudablemente el carbón, estamos hablando de minería del carbón, ojo, en el libro también vienen otras 2 catástrofes que hubo de minería de mercurio y de espatoflúor en Carabia. Sí. Pero bueno, como son catástrofes dentro de minería, sí, no hay por qué distinguir uno ni otro. Pero el carbón por sí mismo ya, el grisú, el metano ya está intrínsecamente dentro del carbón, que ese metano se va liberando a medida que lo vas arrancando. Claro, como el grisú es mucho más ligero que el aire, mucho más, entonces él siempre tiende a ocupar las partes altas de las explotaciones, de las galerías, de los talleres. No se ve. Claro, si se viera, el carbón de él no se ve. Entonces, como no se ve, pues a veces por circunstancias del trabajo o por condiciones humanas, digámoslo así, sí, pues se produce la explosión. Y el grisú hoy día, claro que el grisú sigue existiendo. El grisú, mientras haya carbón, va a existir grisú. Mientras haya carbón hulla, va a haber grisú, por descontado. Pero es que hoy día los métodos de detección del grisú son, la verdad, fabulosos. Antiguamente, estamos hablando de 1700 y pico, 1700. Antiguamente el grisú se detectaba mediante un señor que le llamaban el penitente, que era un señor que se disfrazaba, un minero,
que se vestía con una especie de saco o de ropa como iban los nazarenos, cubierto la cara y todo lo demás, que tenía visión por los ojos, muy mojado, y llevaba consigo una vara, una pértiga, por decirlo así, y al final de la pértiga llevaba una llama encendida. Entonces le entraba delante del relevo siempre. Sí. Y como no se veía, iba mirando cuando había una explosión. Si era pequeño no pasaba nada, pero cuando había grande, claro, si no salía llama, no salía. Claro. Y después fue cuando, a partir del ¿cómo se llama? 1815, inventó la lámpara de seguridad de gasolina, y eso ya fue una mejora muy grande para poder detectar el grisú. Claro. Porque antes no se sabía y moría gente sin parar. Claro. Después fueron apareciendo nuevos métodos, y hoy día, por ejemplo, y a mí me tocó trabajar con aparatos detectores de grisú pues muy buenos, también los metanómetros, que son al lado de la lámpara de gasolina. Hombre, la lámpara de gasolina tiene una emisión muy importante y, desde luego, no lo detecta nadie, porque eso, según la llama de la lámpara, según sube, el tanto por ciento que va subiendo, sabe si hay más o menos grisú, y sabe si pasa del 2,5%, y entonces, en esa labor donde haya un 2,5% de grisú, hay que abandonar el trabajo, claro, por descontado, todo. Claro. Y hoy día los aparatos técnicos que hay, es más, hoy día el grisú ya se controla desde la oficina, desde fuera. Sí. Es más, por ejemplo, claro, todas estas mejoras, hay que reconocerlo, vino como consecuencia de UNOSA. UNOSA avanzó enormemente tanto en las detecciones del grisú como en los métodos de trabajo. Eso hay que reconocerlo, y ahí está. Claro. Como atrás quedan los tiempos también de detectarlo con un jilguero, me imagino. Claro. Después de la lámpara del famoso penitente, que era lo que llamaban el fireman, o sea, hombre de fuego, prácticamente, que empezó en Inglaterra, y pues claro, Inglaterra en Europa fue la pionera, claro. Después pasó el estrecho y llegó para Europa. Sí. Empezaron a venir también los famosos jilguerinos, las lámparas de jilguero. Iba un señor, se llevaba al jilguero en una jaula, levantado. Si el jilguero se desmayaba, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Claro. Retirar. Abandonar. Y después fueron apareciendo otras lámparas, las lámparas de Sapur, una serie de lámparas hasta que salió y luego últimamente don Luis Adaro en Gijón, la lámpara que está hoy día funcionando, que es la de él, es fabulosa. Claro. Hay que tener en cuenta que esto estamos hablando de ahora, pero en aquellos tiempos, para aquello cualquier cosa era un avance. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y digo yo, ¿están concienciadas las plantillas de aplicar todos los métodos de seguridad? Bueno, en una empresa siempre hay que explicar las condiciones de seguridad, porque lo primero que tiene que saber el personal que trabaja es dónde se encuentra, y en el ámbito tan inhóspito donde se encuentra. Claro. Y las circunstancias extrañas que pueden ocurrirle por estar trabajando en ese lugar tan inhóspito. Indudablemente, sí. Yo digo que sí. Ahora bien, hay fallos humanos, hay fallos técnicos, hay fallos circunstanciales, como las condiciones del terreno, hay fallos de mala interpretación, y hay una serie de fallos que hacen que lo que se consideraba que no hubiera peligro, surge un riesgo, y ese riesgo puede traer consigo una detonación y, como consecuencia, la muerte de una persona humana. Claro. Pero el personal, claro, si el personal sabe hoy día el personal sabe que la mina, porque todavía existe, por suerte, todavía nos quedan minas, además mina subterránea, que es peor que la mina de montaña, porque la ventilación hay que meterla, ojo, y arriba no, ya era sola. Claro. Saben que no se puede fumar en la mina. Claro. Y hoy es muy imposible, prácticamente imposible, que uno baje un pozo con un cigarro para fumar en la mina. Antiguamente, en las minerías de montaña, sí se fumaba bastante en la minería. Claro. Y lo reflejo en el libro. Sí se fumaba, primero porque eran más bien algo desconocedores del tema, porque efectivamente, porque en aquella época, ¿qué te voy a decir? Y luego, claro, también en aquella época, pues las empresas lo que querían era sacar carbón. Y no les importaba que se fumara la mina, porque es cierto que en aquella época si se fumaba es porque había mucha mejor ventilación natural que hoy día los pozos. Sí, claro. Hoy la ventilación que tenemos en los pozos es una ventilación artificial. La tienes que introducir tú del exterior. Sí. Antes no había compresores ni nada de nada. Entraba a la mina, hacías una chimenea, calabas al tapín, como se llamaba, ya se formaba un circuito natural de ventilación. Claro. Y ese era fabuloso. Claro. En esas condiciones es cuando se fumaba. Claro. Y de hecho hay algunos accidentes que fue por fumar, claro. Bueno, normal, también es normal. ¿Las contratas venidas del este también respetan la seguridad al 100%? Bueno, hombre, las subcontratas que llamamos nosotros cuando trabajamos, y que se llama hoy día también,
tienen que respetar las condiciones de seguridad. Porque una subcontrata va a trabajar en un punto determinado de una empresa y esa subcontrata tiene que asumir totalmente, al 100%, las condiciones de seguridad que le aplica la empresa, claro, que lo obliga a aplicar. ¿Qué puede pasar? Todos sabemos que las subcontratas van a correr, a sacar carbón o otra clase de minera. Sí. Entonces se relaja más en aplicar las medidas de seguridad que obligatoriamente se deben de aplicar. Y ese relajamiento trae consigo, como consecuencia, un deterioro en los medios detectores por ejemplo, de la mina de Grisú, y como consecuencia de tal puede surgir una explosión. Ellos están concienciados de que efectivamente la mina es muy peligrosa, que no se puede alegremente tomar uno por montera el terreno, pero lo que digo, a veces somos humanos y por las circunstancias que sociológicamente que no estoy capacitado para decir. Claro, la seguridad se relaja en algún momento. Se relaja en algún momento y tal. Hombre, también se relaja a veces el mismo trabajador normal, el nativo in situ, por las circunstancias propias que puede haber. A lo mejor tiene problemas de familia, no duerme toda la noche, está mal, tiene problemas. Pero indudablemente todos saben que hay que cumplir a rajatabla las condiciones de seguridad, porque, ojo, no es solamente perjudicial para él, y bien entendido entre paréntesis, que nadie quiere matarse. Claro. Nadie, ningún obrero, por muy bueno o por muy inútil que sea, por muy trabajo que sea duro, muy liviano que sea el trabajo, no quiere accidentarse mortalmente. Pero a veces somos humanos. Claro. No obstante, nos comentaba usted antes, el minero profesional asturiano es buen minero. Pues sí, el minero profesional asturiano es buen minero y de hecho siempre, cuando va al exterior, porque por ejemplo aquí hubo mucha migración en Asturias de mineros que trabajaban en la mina y que marcharon para Alemania y para Suiza, para otras partes, y donde estaba el minero trabajando, el minero asturiano era fabuloso. Y aquí en Asturias hubo mineros muy buenísimos, me refiero a minero mano de obra, fabulosos, trabajadores, excelentes personas. Bueno, voy a considerar que como personas todos eran excelentes porque son personas, pero profesionalmente los hubo muy buenos, los hay muy buenos, y luego, claro, y también lo de siempre. El bueno, el malo y el regular. Y el regular, por supuesto. Bueno, ¿por qué se resaltan tanto socialmente las muertes o las catástrofes mineras frente a otros sectores como es la construcción, donde muere más gente? Bueno, sí, efectivamente. Si miras la estadística minera al año, dices, coño, tantos de la construcción o accidentes de tráfico, y la minería a lo mejor hubo un año que no murió uno o murieron dos o tres. Sí. Pero bueno, esto es reflejado ahora mismo, pero a lo largo de toda la historia de la minería, efectivamente, la catástrofe de la mina siempre trajo consigo unos condicionantes sociales que imponían, que a la gente lo sentía. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo del minero son inhóspitas totalmente. Está trabajando en un hábitat constreñido donde no tiene la ventilación suficiente. Es más, cualquier profesional que está trabajando en el exterior, tú y yo aquí ahora, tenemos un 21% de oxígeno y no tenemos ningún problema. Pero claro, en la mina lo primero hay que meterlo. Y lo segundo, están en un espacio, en un habitáculo totalmente reducido. Puede ser una sección de 9 metros cuadrados, puede ser una sección de una rampa que tiene 80 centímetros de ancho, o 70 o 50, que no puedes ni moverte, ni revolverte. Y entonces, ese trabajo interior de la mina, que siempre se comentó, como tú como yo oímos de Guajes y todo el mundo, que el minero sabía cuándo entraba, pero no salía, eso no se da en el exterior. Y voy a repetir, el trabajo de la mina es totalmente duro, 100% duro respecto al exterior, en todos los aspectos, tanto profesionales como humanos. ¿El ideal de accidente cero se queda en ideal? Eso sería lo ideal, que hubiera el accidente cero. Pero siempre que haya un lugar donde se exista un trabajo e intervenga la persona, indudablemente el cero no existe. Siempre hay un riesgo que se corre para que surja el accidente. Ese riesgo, como digo, puede ser humano. ¿Por qué? Pues porque se relaja en el trabajo, porque tiene confianza en lo que está haciendo, cree que tiene que ser siempre así, y las circunstancias a veces te obligan a que donde antes pusiste aquí esto, tengas que ponerlo de esta otra manera en otra parte, porque el terreno mismo, la naturaleza del terreno no quiere que dentro anda nadie hurgando, y el minero que va, se introduce en la tierra a robar carbón para sacar, extraer el mineral. Tú mismo, si te pinchas en un brazo y te queda una espina metida,
no me digas nada, la guerra que te da hasta que sale. Sí, sí. Entonces la naturaleza se rebela contra la intrusión de la gente. Y eso es el motivo de que, la verdad, que el entierro de los mineros, una muerte del minero, impresiona porque lo primero se piensa, pobre hombre, en fin, porque además, ¿dónde estuvo trabajando? ¿En qué condiciones infrahumanas? Y luego, para encima, infrahumanas para poder conseguir una mejora social, tanto familiar, la más principal, y social a nivel regional. Y luego encuentra la muerte cuando va a buscar ese trabajo. La muerte existe en todas partes, de acuerdo, sí. Pero en el minero, socialmente, la verdad, impresiona más por las circunstancias tan rarísimas y tan, y tan duras, que tiene que trabajar para poder conseguirlas. Para finalizar, próximos proyectos. Bueno, como, este libros, como libro es finito, pues sí, hay que por buscar eso, ya sí, que son dos tomos, ¿no? Que son los dos tomos. Claro. Es este y este otro. Claro. Hombre, mira, este libro me llevó más de 8 años. Claro. Porque es mucho lo que hay que documentar. Fue todo a fuerza de investigación, dedicar horas y horas y horas y días y días y meses y años. Aquí hablo de catástrofes en la minería asturiana de 4 hasta 30, como dije. Sí. Entonces, mi ilusión, te lo digo sinceramente, mira, nosotros en la mina, cuando un minero en la mina se dice que cuando está trabajando en unas condiciones de humedad, que está cayendo agua sobre él, sale mojado, ese hombre cuando sale mojado lo primero que tiene que hacer es ir a la ducha caliente y poner la ropa a secar, porque al día siguiente tiene que usarla, tiene que estar completamente seca para usarla al día siguiente. Entonces yo ahora salí totalmente mojado, yo me metí en un cayuco que hizo aguas y traigo con una mojadura espantosa. Cuando seque y reseque, pues tengo pensado hacer de 1 a 3. Y entonces habrá la historia desde 1 hasta 30. Claro. Pero ese ya va a ser mucho más complicado que este, porque de 1 a 3 son muchos los que hubo. Muchísimos, y son muchas minas, porque aquí a última hora, aquí son en 14 concejos asturianos donde hubo catástrofes de 4 para arriba. Pero minas o en todos los concejos. Claro, en todos, claro. Prácticamente. Pues Mario García Antuña, ingeniero técnico de minas, en UNOSA hasta el año 1993, fecha de su prejubilación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por acercarnos lo que han sido las grandes catástrofes mineras asturianas y animarle a que continúe con esa segunda parte de estos 2 tomos voluminosos que tenemos sobre la mesa. Las gracias las tengo que dar yo a vosotros por descontado. Y simplemente, pues, estoy muy satisfecho con lo que hice, con la obra que hice. Pues por supuesto, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y en tan solo dentro de 1 o 2 minutos vamos ya con el siguiente invitado de esta noche para hablar de rebajas, pero eso sí, con toda la precaución del mundo. Hasta ahora. Muy bien. Bueno, Juan. Bueno. Bueno, se lo decíamos al inicio del programa, nos vamos de rebajas, pero con todas las garantías. Y para ello se encuentra con nosotros el segundo invitado de esta noche. Se trata de Dacio Alonso, presidente de la UCE, Unión de Consumidores en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues decíamos que nos vamos de rebajas, si es que el periodo de rebajas podemos seguir calificándolo como tal. De eso hablaremos más adelante. Pero bueno, ¿cómo se presentan las rebajas este año, si es que traen alguna característica distintas a otros? Pues sí, la verdad es que venimos ya asistiendo hace 2 años, 3 años, a un cambio sustancial de lo que conocíamos y entendíamos por temporada de rebajas. ¿Por qué? Porque, bueno, como todo, desde el punto de vista de la ley, que es la que marca las pautas y los derechos y obligaciones de las partes, pues el Gobierno del Estado, cuando empezó la crisis económica, como todos somos conscientes, hizo muchos cambios, hizo mucha normativa en el Congreso de los Diputados, y entre una de ellas fue modificar la Ley de Comercio Interior que regulaba los periodos de ventas especiales, especialmente las rebajas. Y se modificó, bueno, se justificó esa modificación en aras a que estábamos inmersos en una crisis económica de mucho calado y que, bueno, pues que no se quería condicionar el comercio, y para no condicionarlo se legisló de que el comercio pudiese hacer rebajas cuando quiera, sin ya rompiendo los periodos tradicionales de rebajas, que eran 2, que eran invierno y que eran verano. Todo eso se ha cambiado y ahora es el comercio y el comerciante quien tiene la facultad y la potestad
de fijar cuándo quiere hacer rebajas. Pero en verano, en invierno, en primavera, en otoño, en cualquier época del año, pero no solamente en cualquier época del año, sino cuánto quiere hacerlas, un día, una hora, en fin, lo que quiera. Sí. Esto ha cambiado radicalmente el panorama y ha cambiado, lógicamente, la percepción que tenemos los consumidores y que teníamos de lo que eran dos periodos de rebajas que estaban muy arraigados ya porque todos peleamos mucho por ellos, para que los derechos de los consumidores fueran respetados, para que el comercio... En fin, como lo que me preguntas es, estamos en un escenario radicalmente distinto. Sí. Y podríamos decir, a mi juicio, primero, ya no hay rebajas. Digamos, de lo que se entendía como concepto tradicional de la rebaja. Y ahora lo que estamos asistiendo es a un periodo, digamos, de precios de descuentos generalizados, teóricamente, de saldos, pero en fin, estamos en otra situación muy distinta y, a mi juicio, muy perjudicial para los intereses de los consumidores y, como consecuencia, para quien hacía bien las rebajas, que era el pequeño comercio. ¿Y por qué lo que a priori sería positivo, es decir, rebajas durante todo el año cuando se quiera, por qué es perjudicial para el consumidor? Bueno, perjudicial, hombre, dicho así, pues, hombre, si se rebajan los precios de todo, si vivimos una época de low cost, de todo, digamos, bueno, pues oye, pues parece razonable que sería bueno. Pues no lo es, lo que aparentemente podría serlo no lo es tanto. Más allá de la fiabilidad que tengan los precios que se fijen o no se fijen, ¿no? Claro, hay una cosa que a nuestro juicio es importante, las reglas de juego, como en todo. O sea, las reglas de juego, y en esto se llama la regulación legal. Una regulación legal, porque si no, cuando entramos digamos, en el elemento un poco selvático, la ley de la selva, siempre el fuerte acaba imponiendo las condiciones. Nosotros la pregunta es un poco a la inversa a la que tú me dices. Oiga, vamos a ver, si algo funcionaba, y funcionaba bien, porque llevamos, yo recuerdo hace ya muchísimo tiempo la Unión de Consumidores, que no es un tema menor, el tema del comercio, peleamos con todas las armas que teníamos en nuestro alcance, para que esos periodos de rebajas pues fueran transparentes, los vales, la transparencia, el doble precio, los cambios, los vales, el dinero no dinero. Todo esto fue una conquista incluso de los ciudadanos. Es más, en los últimos tiempos llegamos a un pacto entre el pequeño comercio y los consumidores. Era un pacto para las dos partes, que ambas salían ganando. Es decir, un comerciante entendía las rebajas como el periodo para liquidar el stock de temporada. Para habilitar la nueva temporada, liquidaba lo que tenía. Había una condición que era fundamental para entender la rebaja. La rebaja era el producto de temporada y decía la antigua ley, que ahora ya no existe, que ese producto de temporada tenía que estar y poder acreditar el comerciante que ese producto llevaba como mínimo un mes en el establecimiento. No fue comprado ex profeso para vender en el periodo de rebajas. Llevaba un mes como mínimo. Y no había sido objeto de promoción alguna, ni de promoción, ni de rebaja de precios, sino que no había... ¿Por qué? Porque entonces el comerciante sabía que sacaba ese producto de temporada y el consumidor sabía que venía echándole el ojo a un producto que llevaba, digamos, siguiéndolo un tiempo en el establecimiento, y cuando llegaba el periodo de rebajas, en periodo normal no podía porque tenía un precio prohibitivo, llegaba la rebaja y entonces tenía un descuento que le favorecía. Con lo cual era un pacto de intereses que las dos partes salían beneficiadas. Eso se ha roto entero y yo creo, la justificación única que se puede dar de la de verdad, es que, bueno, la presión que tiene el gran formato comercial, que son grandes superficies, parques comerciales, los nuevos hábitos de consumo, que, por cierto, la cuota de mercado que tienen es pequeña para las grandes inversiones que han realizado en toda España, y, bueno, lo que necesitan es un cambio de tendencia y de hábitos de los consumidores. Por lo tanto, por una parte, se liberalizan horarios comerciales para que todo el mundo pueda comprar como quiera, bajo el criterio de que eso es libertad, bueno, un poco condicionada, y por otra parte las rebajas, que era la gran fortaleza que tenía el pequeño comercio, que le diferenciaba del gran superficie, que le hacía mucho más confiar en los ciudadanos, y ese fue un golpe un poco mortal que ha dado el Gobierno del Estado con ese cambio de legislación, y que hemos perdido, a mi juicio, tanto los comerciantes pequeños, que eran quien ofrecía fiabilidad y confianza, como los consumidores. Estamos en un momento, sobre todo, de incertidumbre. La gente ya no sabe ya... Porque antes los periodos de rebajas eran dos. Era un máximo de 2 meses, era un mínimo de 1 semana. Todo el mundo sabía que esperaba un tiempo a ver si baja un poco más, a ver si descuentan. Sabía que el comerciante hacía bien las cosas porque era riguroso en hacerlas bien, porque sabía que se estaba ganando la confianza del consumidor. No hay que olvidar que en las ventas en rebajas se producía en torno a un 20% de la venta del comercio se producía en rebajas. Entre lo que era, digamos, las Navidades y a continuación las rebajas, sobre todo de invierno, el 25% de la facturación de cualquier comercio estaba centrado en ese periodo. Es cierto. Y ahora estamos en la total incertidumbre de hacer cada uno lo que quiera
y teóricamente hacer cada uno lo que quiera y teóricamente abaratar los precios no ha mejorado ni la percepción que tienen los consumidores y mucho menos tampoco los comerciantes. Claro. Entonces, ustedes reclaman al Principado que regule esos periodos de rebaja. Sí, lo que hizo el Gobierno del Principado quiero decir, el Gobierno tiene potestad, porque hablamos de una legislación que es nacional, que es la Ley de Comercio Interior, que regula para toda España, tiene la competencia y ha hecho la modificación. Sí. El Gobierno del Principado, a mi juicio, se ha conformado simplemente con presentar un recurso al Tribunal Constitucional de invasión de competencias de lo que entendía que es una competencia exclusiva del Principado de Asturias. Por cierto, ese recurso ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y cuando resuelva se supone que va a resolver a favor del Principado. Pero, sin embargo, el Principado no ha hecho ninguna propuesta, digamos, ni tomado ninguna iniciativa para decir, oiga, no, mire, si aquí las cosas van bien y han ido bien, tanto para comerciantes como para las grandes superficies, para todos, pero especialmente para los ciudadanos que son los consumidores, y yo tengo competencias, yo voy a defender lo que ha funcionado, tengo la competencia para hacerlo y no voy a permitir que algo que se ha construido durante 20 años se destruya, digamos, de la noche a la mañana por no sé qué intereses. Bueno, pues el Gobierno del Principado no ha hecho nada de esto, simplemente se ha conformado con presentar ese recurso. Las asociaciones de comerciantes, hay que decirlo, a mi juicio también. Estamos en el Consejo de Comercio y ves un poco cuáles son las expresiones que tiene cada una de las partes. Tampoco han hecho gran defensa de esta historia. Sin embargo, ahora si se le pregunta a los comerciantes o a los consumidores, lo que hay es un desencanto generalizado. Porque algo que funcionaba bien, que era bueno para todos, ahora está desarmado y, sin embargo, quien tenía que proteger lo que era el Gobierno del Principado a través de legislar en favor de los ciudadanos, no lo ha hecho todavía, nosotros esperamos que lo haga. Y, por otra parte, las asociaciones de pequeño comercio, pues, hombre, tienen que defender esos intereses del pequeño comercio y, sin embargo, no han abierto mucho la boca, hay que decirlo. Claro. ¿Qué diferencias hay a la hora de afrontar las rebajas entre pequeño y gran comercio? Hombre, yo creo que la fundamental, que es la confianza que tenía el consumidor, que el único que hacía bien las rebajas era el pequeño comercio. Y las hacía bien no porque fuera bueno per se el pequeño comercio, sino porque sabía que se jugaba mucho y que, digamos, para garantizar un poco la sostenibilidad del resto del año, el pequeño comercio, la esencia fundamental de esa rebaja es que era un producto de temporada. Y lo tenía ahí hasta que venían las rebajas y tenía un par de meses para liquidarlo. Y eso la gente lo tenía muy claro. O sea, es un producto de temporada que se abarata solamente el precio, la calidad es el mismo producto y no hay... Entonces, esa era la esencia, digamos, del pequeño comercio y que el pequeño comercio había hecho durante mucho tiempo, haciendo las cosas bien, había ganado la confianza del consumidor y es más, nosotros que tenemos encuestas de opinión sobre la percepción de los consumidores, todavía hoy, a pesar de lo que estamos hablando, la confianza del consumidor mayoritariamente se establece en el pequeño comercio, por la confianza, la fiabilidad, el trato y otras muchas cosas. Sin cuestionar que la gran superficie también es, digamos, tiene su oferta y su mercado, lógicamente, formas distintas de prestar servicios, pero que el pequeño comercio aquí tenía una complicidad muy fuerte que era la confianza del consumidor. Por otra parte, ¿hay comercios grandes o pequeños que aprovechan este periodo para limpiar almacenes, para sacar cosas de otras temporadas y mira, te las pongo en rebajas y allá te vaya? Antes eso no se podía hacer. Legalmente no se podía hacer. Si hablamos de un producto de temporada, el comerciante que hacía rebajas tenía que acreditar a través de albaranes de compra que ese producto lo había comprado en el tiempo que lo había comprado, que llevaba en el establecimiento. Y nosotros siempre decíamos, ojo, porque las rebajas, la gran superficie y aprovechando el tirón un poco psicológico del consumidor y el momento concreto, las grandes superficies compraban ropa exprofeso o productos exprofeso para rebajas y se vendían en ese periodo. Eso legalmente estaba prohibido. Ahora está legalmente autorizado. Con lo cual ahora se ha devaluado todo, porque ahora se puede comprar productos para rebajas, venderlo en un comercio que haga rebajas 15 días y punto. Y no hay ningún problema. Claro. O sea, entonces, claro, ahí hemos perdido mucho. Porque, insisto, los derechos de los consumidores, como en todo, los derechos de los ciudadanos, tiene que tener su encaje en una ley. Si la ley no dice que eso es un derecho del consumidor, no hay ese derecho. Y ahora mismo, el comprar o producir ropa para vender en estos periodos, que pueden ser de cualquier época del año, no está, es legal, con lo cual ahora mismo ya no hay nada que decir. Lamentablemente. Yendo ya a temas digamos de campaña, mucha gente se lo pregunta. Después de las compras masivas de Navidad o ahora en rebajas, las devoluciones, ¿valen, valga la redundancia, en vale o tienen que ser en dinero? Nosotros siempre defendimos, y que no es razonable, lo que pasa es que tampoco, legalmente, una cosa es lo legal y otra cosa es también lo que puede ir incluso más allá de lo legal en positivo por parte de un comerciante, ¿no? Legalmente ningún establecimiento está obligado a admitir una devolución de un producto
si ese producto no tiene algún tipo de tara o algún tipo de efecto o de vicio oculto. O sea, legalmente esto es así. Sí. O sea, si no tiene un vicio o no tiene algún tipo de tara, el comerciante no está obligado a devolver digamos... Un fallo de talla no Sí, entraría... sí, fallo de talla sí. Sí. Otra cosa es que uno se confunda en comprar una talla para regalar, Claro. y que en vez de comprar la 43, pues compre una mayor o menor. Sí. Es verdad que en la práctica comercial en general los comercios admiten las devoluciones. Pero nosotros siempre hemos defendido que además de admitir la devolución, Sí. lo que habría que superar, que es la práctica más generalizada, es que se admite el cambio, pero te dan un vale por el valor de ese producto, Sí. en el supuesto que no encuentres otro producto similar. Sí. Te dan un vale por el valor económico, pero claro, ese vale te está condicionando un poco tu libertad, porque en el fondo tienes que comprar en ese establecimiento, sí. aunque habiliten un periodo, un tiempo y el vale, ¿no? Es verdad que también habíamos conseguido que muchos comercios ya, sabiendo que esa era la mayor debilidad que tenía el pequeño comercio en temporada de rebajas, el dar un vale que a la gente le sabía muy mal, ya hay una cantidad de comercios que hicieron con nosotros digamos un acuerdo en el que habilitaban una semana para cambios y devolvían el dinero. Sí. Eso es lo que sí hacen las grandes superficies, Sí. cosa que no podía hacer el pequeño comercio o que no hacía, ¿no? Entonces, por clarificar lo que me preguntaste, Sí. una, no hay obligación legal de admitir la devolución, sí lo que hay es una práctica muy generalizada de que se admite generalmente, pero sigue primando la política del vale. Y nosotros creemos que hay que superar esa política del vale y entregar, digamos, pasar y entregar el dinero para que la gente pueda libremente comprar donde quiera. Claro, al dinero con dandy solamente. Claro. Por otra parte, ¿cómo valora estas jornadas que se han puesto en marcha desde hace años o pocos años, llamadas, por ejemplo, Black Friday? Bueno, estamos un poco en las modas americanas, en fin, la influencia del modelo americano para todo. Bueno, es otra historia que hemos tenido, la que hemos tenido en noviembre pasado, que ha habido una gran... ¿Qué ocurre? Que ahí vale un poco casi todo, porque lo que se hace es llamar la atención, a veces a través de precios muy fuertes, de gran impacto, Sí. bajamos mucho la guardia, compramos cosas que necesitamos. Lo que sí mira, aprovecho a comentar que este hecho, curiosamente, estamos discutiendo un poco sobre la regulación legal de rebajas, de sí. ventas especiales, pero lo que se nos está pasando un poco por la puerta de atrás, sin darse mucha cuenta, es el incremento tan notable que están teniendo las ventas online, a través de ordenador. Eso quería preguntarle. Claro, después, sí. cada día se está Sí. incrementando más. Los datos que se pueden hoy manejar, casi tenemos el impacto de la compra hoy a un 25%, se hace a través de Internet. Y ahí sí que tenemos que plantear que hay que, digamos, tener algunas cautelas muy claras, porque hay también mucho engaño. Claro. A veces somos excesivamente confiados para todo. Compramos a alguien a través de Internet que ni conocemos, ni sabemos dónde está establecido, ni sabemos su domicilio. Ni Y si nada, luego nada. y es más, adelantamos un dinero para comprar un producto que todavía no nos han entregado y no sabemos si lo van a entregar, que en muchos casos hay mucha picaresca en esto y mucho sí. fraude. En otros a lo mejor no se ajusta a lo que habíamos contratado. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y además, sobre todo, saber una cosa, que cualquier compra que hagamos por Internet tenemos el mecanismo mejor de defensa, que es que tenemos 14 días una vez que nos entregan el Sí, producto en el domicilio para desistir de esa compra si no se ajusta pues, a las condiciones que habíamos o a las características que habíamos comprado o no se ajusta al modelo que habíamos adquirido. En 14 días podemos devolverlo sin ningún problema. Como pase un día más de 14, entonces nos cargamos con el muerto. Sí. Pero insisto que cada día hay un crecimiento mayor de venta por Internet. Y también estamos observando que hay una excesiva confianza de los ciudadanos, a veces de no saber a quién comprar y no tener la cautela mínima para poder luego reclamar o para poder, digamos, proteger nuestros derechos. Claro. Y aumenta la venta por Internet, sobre todo Bueno, también está en páginas chinas. Sí. Quiero decir, por ejemplo, donde un monitor, una televisión como esta, que lo que puede valer aquí 500 euros, la puedes sacar por 200, 300, sí, o sea, sí. con unas rebajas Que sí. espectaculares. Sí. ¿El consumidor está suficientemente, digamos, informado de esto? ¿Corre riesgos al afrontar estas compras? No, mira, ¿sabes qué ocurre? Hombre, nos ciega a todos el precio. Es verdad que el precio es el factor más determinante a la hora de adquirir cualquier cosa, sin duda cabe. Sí. Y mucho más si estamos en un momento de crisis, de dificultad, donde no tienes dinero y lo poco que tienes quieres sacarle la mayor rentabilidad posible. Y efectivamente el fenómeno Internet y el fenómeno de las grandes plataformas, Amazon y compañía, que distribuyen mayoritariamente en el mundo mundial, la plataforma Alibaba de los chinos Sí. también. Y claro, los precios son un gancho determinante para todo. Pero claro, el precio no es suficiente a veces. O sea, el precio es importante, pero hay que saber también de tener seguridad a quién está comprando, si se ajusta. Si luego nosotros tenemos muchísimas denuncias de gente que ha adelantado dinero y cantidades importantes en adquirir un bien a través de un catálogo, digamos, informático, pero que luego no se le da, en fin, ni le dan largas, son engaños muchas veces. Y ahí ya digo que hay dos elementos claves. Uno, la obligación que tiene cualquier proveedor
que, digamos, vende a través de Internet, a través online, de darte una referencia del producto que adquieres, saber tú la referencia y tener clara, porque tienes que identificar quién es ese proveedor, dónde está instalado, cuál es su domicilio. Estamos en una economía muy globalizada, puede estar vendiendo desde cualquier parte del mundo y yo tengo derecho a saber a quién he adquirido un producto, y mucho más si anticipo un dinero. Pero sobre todo la mayor cautela, la mayor seguridad para nosotros es que tienes 14 días para decir, no, mire, esto no es lo que yo, digamos, compré o contraté, o no se ajusta a lo que ustedes estaban ofertando, lo devuelvo y no tengo, digamos, ningún coste para mí ni ningún tipo de gravamen en la compra. Pero se da cada día incrementándose muy... Y eso sí que abren todos los días y a todas horas. Sí, y sí. No hay problema de horarios horarios ni de otras cosas. ¿Verdad? Con lo cual, pero sí hay que extremar mucho las cautelas porque, bueno, en el fondo... Ahí cada día está creciendo más, pero también igual que exponencialmente, en la misma medida que crece, también crece mucho fraude y mucho engaño, con lo cual hay que ser bastante cautos en esta historia. Claro. Para finalizar, la persona que se sienta agredida, llamémoslo así, en un periodo de rebajas, ya sea presencial en tienda u online en estas páginas, ¿puede acudir a ustedes a la Sí, sí, claro, nosotros para eso estamos, quiero decir, Claro. intentar ayudar a la gente. Ahora, es verdad que ahora tenemos, si cabe, menos capacidad de ayuda, y esto hay que saberlo y hay que reconocerlo. Si decíamos al principio que se han desnaturalizado las rebajas porque ya no son periodos concretos, ya no se obliga a que el producto sea de temporada, ojo que todo esto altera también los derechos de los consumidores. Y por lo tanto, aunque uno piense que tiene derecho a una cantidad de cosas, el ajuste de la legislación y de la regulación va haciendo el efecto contrario, con lo cual quiere decirse que ya el marco de derechos es menor y por tanto lo que sí tenemos que hacer son dos cosas. Una, siempre venir a la Unión de Consumidores, eso por encima de todo, para ayudar a la gente, ese es nuestro papel. Y a la vez nosotros empujar en este caso al Gobierno del Principado y a las asociaciones de comerciantes para que volvamos a la etapa anterior, donde funcionaban bien las cosas, donde las cosas estaban reguladas y los derechos o están en las leyes o no existen derechos. Si no están en las leyes, los derechos no existen. Y por tanto, eso ha sido una marcha atrás. Hemos perdido un tiempo magnífico, unas relaciones buenas de conflicto que no había entre comerciantes y consumidores, y nosotros reivindicamos fundamentalmente eso. Si me permites, Juan, un matiz nada más. El tema de los pagos también, que se hace en época de rebajas y en cualquier época del año, que son las tarjetas de crédito, donde también a veces se hace un uso bastante a veces ligero, sobre todo ahora que estamos en la cuesta de enero, que hemos gastado lo que no teníamos, es verdad que estamos en crisis, se notan las dificultades, pero en alguna forma las Navidades, ya sabes, lo que nos traen a todos es un poco bajar la guardia, mirar para otro lado, y ya vendrá el mes de enero y a ver cómo pagamos. Claro. ¿No? Comentarte un hecho que me parece relevante, y bueno, aprovecho a comentártelo aquí un poco ya como inicio. Vamos a poner en marcha en los próximos días una campaña muy específica porque hemos tenido una sentencia, menos mal que tenemos ahora los tribunales de justicia que están haciendo, bueno, pues aunque sea, están haciendo justicia y protegiendo los derechos de los consumidores, y hemos tenido una sentencia magnífica hace muy poco tiempo por parte del Tribunal Supremo Español que considera en esa sentencia, y además genera jurisprudencia y sería materialmente utilizable para todos los casos, que son muchos, donde ha considerado que en las tarjetas de crédito, sobre todo cuando uno dispone de un pago, digamos, fraccionado de ese crédito porque ha pagado cosas y lo está pagando a través de una cuota mensual y demás, donde esa cuota paga capital y paga intereses, bueno, pues el Tribunal Supremo ha considerado que es usurario, que es un interés de usura, cuando las tarjetas de crédito o los créditos al consumo, el tipo de interés que se aplique sea el doble del tipo de interés medio que se aplica en el crédito al consumo. Es decir, el tipo de interés medio que se aplica al consumo está en torno al 9%, que ya es negocio de los bancos, ya es negocio porque compran al 0,1 y venden al 9%, o al 10 o al 15. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha establecido en esa sentencia, que fantástica, que si es el doble de ese tipo de interés medio del crédito al consumo, que estaríamos hablando de un 18%, todas las tarjetas de crédito o todos los créditos que utilicen un tipo de interés por encima de ese doble sería interés de usura. Y la mayoría de las tarjetas utilizan un TAE, una tasa efectiva del 20, 24, 25, 28 y el 30%. Con lo cual vamos a hacer una campaña que todo el mundo sepa que si tiene una tarjeta de crédito o tiene un crédito al consumo, digamos que supere ese 18%, tiene derecho, y la UCE, la Unión de Consumidores, vamos a poner esa campaña en marcha, de iniciar por la vía judicial para anular ese tipo de interés, que lo que ha hecho el Supremo es eliminarlo del contrato y obligar solamente a la gente a pagar, a devolver el capital, digamos, que había, el capital económico de crédito que tenga, pero sin tipo de interés ninguno, anulando el tipo de interés porque lo ha considerado usurario, de usura. Y un detalle,
lo ha considerado de usura aplicando una ley del año 1908, que es la ley de represión de la usura, por una cosa muy sencilla, porque hace 100 años que no tenemos los consumidores en España una ley que proteja los derechos de los usuarios con las entidades financieras y que ajuste los tipos de interés para que no tenga que el Supremo utilizar una ley de 1908. Del año 1908. 1908, porque no tenía otro marco legal para establecer que sea usura que estén aplicando el 25 o el 30% al crédito al consumo a través de una tarjeta de crédito. Con lo cual, que todo el mundo sepa que tenga una tarjeta de crédito, que venga por la Unión de Consumidores, que nos traiga el contrato, que vamos a presentar una demanda para anular ese tipo de interés. Y además, si me permite, ya para finalizar, dice el Tribunal Supremo algo muy importante. Dice que los bancos en España, a pesar de lo que ha caído con las hipotecas, las cláusulas suelo, los abusos de las acciones de unos y de otros, no es de recibo que lo que establecen un tipo de interés usurario, porque lo que consiguen es que la gente que tiene solvencia y tiene buenas condiciones está pagando, con lo cual se está, digamos, castigando a quien paga bien para cubrir a quien el moroso que pague mal. O sea, que el resto de los ciudadanos estamos pagando un 25% de una tarjeta para compensar a aquellos que no pagan. No, mire usted la solvencia de cada uno de sus clientes, que esa es su obligación, y el que no tenga posibilidades, no le dé usted el crédito, pero no castigue usted a los demás que estén pagando, digamos, porque los demás no paguen. Y eso lo ha dicho el Supremo, con lo cual, fantástico. Perfecto. Fantástico. Pues Dacio Alonso, presidente de la UCE, de la Unión de Consumidores en Asturias, muchísimas gracias por aclararnos lo que es todo lo referente a este periodo de rebajas y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy bien, a vosotros. Pues nosotros nos vamos ahora a publicidad, 1 o 2 minutos, y volvemos para hablar del Centro Asturiano de Oviedo. Hasta ahora. Bien, lo decíamos al inicio del programa, vamos a hablar con una de las instituciones principales dentro de la capital asturiana. Quizás me equivoque, quizás no, quizás después del Real Oviedo sea la institución que más socios tiene dentro de lo que es Oviedo. Vamos a hablar del Centro Asturiano de Oviedo, vamos a hablar con su presidente Alfredo Cantelli. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Decía yo que después del Real Oviedo quizás sean la institución que más socios tiene. Yo no sé cuántos tiene el Oviedo ahora, nosotros estamos cerca de los 18.000. Claro, pues... Tenemos por ahí. Por ahí se andarán. No sé si llegarán ellos. No por ahí se andarán entre ambos, claro, uno arriba, uno abajo. Bueno, 17.000, 18.000 socios, 5 veces presidente de manera consecutiva. Bueno, 4 seguidas y el próximo lunes tomó posesión del quinto mandato. ¿Del quinto mandato? Sí. Bueno, reelegido automáticamente a no haber otra candidatura. Claro, ya se convierte en un clásico. Bueno, no lo sé. No quisiera ser un clásico, quisiera ser un presidente en activo siempre y que no... Bueno, estoy con mucha ilusión, con muchas ganas y como si empezara como empecé en el año 99, o sea, con ganas de hacer cosas, de seguir subiendo, llevando al centro lo más alto posible y de seguir trabajando, en definitiva. ¿En qué ha cambiado el centro desde 1999? Hombre, está mal que lo diga yo, pero bueno, nosotros fuimos un centro muy complicado en aquel momento. Un centro con una masa social que se iba, con unas instalaciones totalmente obsoletas, yo diría que abandonadas, con un endeudamiento excesivo para el centro que yo cogí. Hoy día debemos más, pero la situación es totalmente diferente. Hoy día el centro está renovado entero. Es lo único que nos queda y está renovado es el gimnasio, que queremos ubicarlo en un emplazamiento nuevo. Pero todo lo demás, si hablamos de tenis, fútbol, pádel que no existía, aparcamientos, el edificio integral, el pabellón infantil que es nuevo, y ahora estamos rematando con dejé muchas cosas por el camino sin contarte, estaríamos toda la noche. Y ahora estamos con el complejo de piscinas, que inauguramos todo lo que era la parte externa en el mes de junio, y ahora está terminada ya lo que es la piscina climatizada y el spa, saunas, mármoles calientes, bueno, todo ese tema que es una instalación extraordinaria. Claro. ¿Y qué queda por hacer para estos años que vienen? Siempre quedan cosas, lo que no nos queda es dinero, porque ya debemos bastante, pero bueno, tenemos que hacer el gimnasio nuevo, que está en el programa además. Necesitamos hacer alguna cancha cubierta, la finca necesita un cierre definitivo, siempre hay cosas. Pero bueno, poco a poco. Ahora tenemos una tajada muy gorda, hay que centrar la economía, hay que financiarlo, hay que pagarlo y nada más que podamos. Lo primero que haremos como tema prioritario igualmente es el gimnasio. ¿Cómo se afronta la deuda?
Pues pagando mes a mes y bueno, con apoyo de las entidades financieras que nos tratan muy bien, nos dan todo lo que pidamos, pero no puedes pedir más de lo que puedes pagar. Hasta nosotros cumplimos muy puntualmente todos los pagos, siempre nos financiamos a través de crédito. Ahora estamos rematando ya el crédito del pabellón infantil para empezar a pagar dentro de 2 años todas las instalaciones de las piscinas. Y bueno, vamos siempre con la lengua fuera porque trabajamos con unas cuotas muy bajas. La voy a decir además porque es bueno que se sepa. La cuota media del centro asturiano al mes no llega a los 17 euros. O sea, un socio de cuota media al mes no llega a 17 euros. Es una cuota muy baja para todo lo que aporta el centro asturiano. Entonces, bueno, tienes que buscar el equilibrio entre gastos, ingresos, todos los servicios que tenemos y poder pagar a base de una administración de mucha gestión y de una administración rigurosa. ¿Y se contempla la subida de cuotas para no, yo prometí, y lo voy a cumplir, que mientras yo sea presidente nunca habrá una derrama extraordinaria para hacer obras. Llevo 16 años, nunca lo hice, la obra más importante de la historia del centro es esta y espero poder encajarla y que nunca haya subido de cuotas. No es yo creo que este es un club eminentemente popular donde hay gente, hay personas de todos los estamentos sociales, de todos, donde convive un peón de albañil con un arquitecto, donde los niños no se sabe de quién son hijos, donde todos pueden pagar la cuota a final de mes. Yo creo que es una de las grandezas del centro. El subir las cuotas, el pedir derramas, complicaría la economía a mucha gente que lo está pasando incluso mal en este momento. Claro. No, la pretensión mía es no tocarlas nunca. ¿Y se contempla captar más socios o se estabiliza la cifra? Sí, nosotros a través de la crisis perdimos 1.000 socios. 1.000 socios. Bien, porcentualmente un 5%, poco más del 5%, o en torno al 5%. Hay clubs que perdieron el 50%. Claro. No te consuela, pero bueno, nosotros ante esa pérdida pusimos en marcha una acción especial de captación de nuevos socios, orientado, en primer lugar, el socio que va libremente puede hacerse sobre la marcha. Tiene que presentar los 2 socios, con los requisitos tal, con los 4.000 euros que venían pagando hace 16 años. 16. Lo que pagaba el centro, un socio para entrar al centro cuando yo llegué. Pero estamos dando unas facilidades especiales en la línea de abuelos, padres, hijos, nietos, tanto hacia arriba como hacia abajo, tienen que pagar 1.000 euros. Y en la línea de hermanos, de sobrinos, de cuñados y tal, 2.000 euros. Con lo cual estamos, un doble fin, recuperando la masa social, que es muy importante para nosotros porque económicamente lo usamos bastante, y por otra parte reunificando algunas familias que por diversos motivos se habían quedado descolgados, hijos porque marcharon a estudiar a Madrid, porque se iban de baja, pues la gente se puede integrar nuevamente en el centro. Este plan vencía el 31 de diciembre del año pasado, ya está prorrogado por otro año más, que esto es bueno que los socios lo sepan también. Sí. Claro. Ha basado lo que es sus años de mandato en 2 líneas, instalaciones deportivas y hacer del centro un centro integral para toda la familia, es decir, desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? Bueno, instalaciones deportivas sí, pero mucho más que instalaciones deportivas. El pabellón infantil no es una instalación deportiva. Claro, ahí me refería a familia desde los más pequeños. Hasta ahora fue la inversión más importante del centro, ahora estamos con otra inversión que casi duplica el coste de la anterior, pero bueno, creamos espacios para hacer los deberes, espacios ludoteca, el gran pabellón infantil donde los niños hasta los 12 años lo tienen todo, no tienen que llevar ni balones, ni vehículos, ni nada, lo tienen todo allí. Tienen hasta un recorrido con semáforos, por lo cual nos dieron un premio internacional de educación vial. El centro tiene mucha cultura, mucho más de lo que la gente cree. Estamos hablando de presentaciones de libros permanentemente, de conferencias, de excursiones, de visitas guiadas. Tiene un componente cultural amplísimo, que yo diría que está por encima incluso del componente deportivo. Y yo no me gusta llamarle club deportivo, yo digo que es un club donde se hace deporte, donde se hace mucho deporte. Pero nosotros estamos, por ejemplo, en el fútbol, que tenemos 400 niños, tenemos un equipo de regionales para recoger a los que salen de juveniles. Nos llevan jugadores todos los años. Yo creo que el fundamento del centro es que quien no puede jugar en otro equipo, porque Dios no le dio las capacidades, que pueda jugar en el centro. La gente hace mucho deporte, mucho deporte. ¿Es un club deportivo? No, el club deportivo van buscando siempre los éxitos, los ascensos. No, a mí me gusta que un equipo ascensa, que un equipo suba. Pero si no asciende no pasa nada. Lo que quiero es que los niños estén integrados allí, que lo pasen bien en el centro, que participen de las actividades culturales, que participen del deporte, que es muy bueno, y que aprendan a competir, fundamentalmente eso. Claro. Y es un centro vivo. ¿Qué actividades hay previstas para este año a grandes rasgos? Tenemos todas las actividades deportivas, por supuesto, pero actividades culturales. Mira, tomamos posesión, la Junta Directiva Nueva toma posesión este lunes. La primera Junta Real será el primer lunes del mes que viene. Pero ya hay en marcha, pues sé que hay por lo menos 4 o 5 libros para presentar, varias conferencias,
varias exposiciones. Mira, tocando el tema de las exposiciones, nosotros tenemos 2 salas. Una sala donde van pintores ya, hombre, con cierto prestigio, de cierto nivel. Pero en otra sala expone aquel que quiere exponer que sepa pintar, cosa que esa posibilidad en otros sitios no se la dan. Claro. Y permanentemente tenemos exposiciones allí. Bueno, pues la gente se siente importante, porque luchan, trabajan por hacer aquello cada vez mejor y les gusta un día mostrarlo al público. Pues en el centro lo pueden hacer. Claro. Socios y no socios, porque eso está abierto a toda la gente. Igual que los libros, igual que las conferencias, hay una serie de actividades que está abierto totalmente a los socios. Yo hacía un cálculo el otro día con el director general y calculamos en el entorno de las 400.000 entradas en el centro todos los años. Bueno, 40.000 no son socios, son muchos. Claro. Solo de invitaciones gratis estamos en 30 y tantas mil. Si a eso le sumas cumpleaños, el día del bollo, que es jornada de puertas abiertas, pues ahí entran unas 10.000 personas. Claro. El centro es un centro privado, bueno, es un centro social para Oviedo, donde se hace mucho deporte, donde se hace mucha cultura, donde se reúnen a las familias, donde hay un pabellón infantil donde los niños están en la gloria. Y entonces yo creo que es una referencia muy importante en Oviedo. La pena es que no haya 3 o 4 centros asturianos. Por otra parte, llevar adelante lo que fue el pabellón infantil y llevar adelante lo que fue las piscinas, bueno, pues hubo un tira y afloja con la Consejería de Cultura, si se podía dañar el entorno del Naranco, el impacto ambiental. Bueno, al final salió adelante y ustedes señalaron en todo momento que son los que más se preocupan por el Naranco, ¿no? Salió adelante a base de mucha lucha, bueno, pero hubo gente sensible. Ahí llegó una consejera, que fue la anterior consejera, que se marchó, Ana, que vio que lo que queríamos hacer se podía hacer. Y un director general de Patrimonio, Adolfo Rodríguez Asensio, que también. Entonces ellos fueron fundamentales. Yo creo que el buen hacer del arquitecto también. Y la segunda de ley fue la primera autorización, que fue el pabellón infantil. La segunda, hombre, vieron cómo hicimos el pabellón infantil. Sí. Quedó totalmente integrado. Sí. Es más, yo creo que mejor que como estaba antes, infinitamente mejor que antes. Y yo creo que la autorización de las piscinas tuvo mucho que ver el comportamiento que tuvimos con lo anterior. Pues ahora estamos con las piscinas y el nivel de integración es altísimo. Tienes que buscarlas desde el Pico Naranco, si no las ves. Claro. Entonces el centro siempre trabaja así. Todo lo que hicimos lo hicimos en ese sentido. Si vas a los vestuarios que los hicimos hace ya 8 o 9 años, también están muy integrados, cubiertos con césped artificial y no los ves. Yo creo que el centro siempre fue respetuoso, muy respetuoso con el entorno y en estas obras especialmente. Decíamos antes que va a afrontar 20 años como presidente del centro asturiano. En las últimas elecciones ya no tuvo ni rival. Bueno, no tuve rival porque no consiguió presentarse. O sea, no es que no hubiera intenciones. Sí, hubo una persona que retiró, fue el candidato de los anteriores, que sí retiró toda la documentación para presentarse. Pero bueno, para poder presentarse lo primero que tienes que hacer es tener un equipo. Y si no tienes equipo, no puedes recoger las firmas, y si no recoges las firmas, pues no te puedes presentar. Claro, pero lo que me refería yo, bueno, es prácticamente imbatible en el centro asturiano desde hace años, desde la política le tentaron. Sí, hombre, varias veces. ¿Esto es ya un capítulo cerrado y requete cerrado? Nunca se puede decir que es un capítulo cerrado, inevitablemente los años pasan. Pude haber estado varias veces, pero nunca me arrepiento. Quiero mucho al centro, me siento realizado con el centro. Hoy es un ejemplo para muchos lo que hicimos allí, hecho simplemente con sentido común, con mucho sentido común, mucho trabajo, muchas horas de gestión, muchas noches sin dormir. Y lo digo públicamente además, sobre todo este último año, una obra muy compleja que está terminada, felizmente terminada, y no siento que me haya equivocado. Yo creo que acerté entregándome al centro con el corazón, que es mi vida, fue mi vida, y llevo vinculado al centro, pues mira, si sumas 16 y 17 más otros 4 que vienen ahora, pues más de la mitad de mi vida estuve vinculado al centro. Claro. No me arrepiento de nada. Cerrada esa etapa, pues nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Usted comenzó de la mano de Luis Riera? No. Yo he estado muy anterior a Luis Riera. Bueno, ¿fue gerente con Luis Riera o fue mano derecha de Luis Riera? Al cual quise mucho y fue un personaje excepcional en Oviedo, un personaje irrepetible. En Oviedo, en el centro asturiano en Oviedo. Estuve con él 6 años. Sí. Claro. Pero yo ya llevaba 3 años en el centro cuando llegó Luis Riera. ¿El paso del centro a la alcaldía? El paso del centro a la alcaldía, sí. Sí, bueno, pero Luis Riera fue Luis Riera y yo soy Alfredo Cantelli y yo decidí seguir en el centro y bueno, de momento estoy ahí, estoy feliz y solo mi única ilusión es hacerlo bien estos 4 años y que los socios que confiaron plenamente en nosotros, no en mí solo, en el equipo que llevo, un equipo fenomenal, que cuando fuimos a recoger firmas, nos sobraban firmas, paramos 10 días antes de cerrar el cierre de firmas. 10 días antes. 10 días antes y presentamos 3.000 y pico firmas. Y hubo gente que se enfadó porque no se la fuimos a pedir, porque tampoco...
Y yo les agradezco a todos los que nos apoyaron sin haber firmado que quisieran que siguiera como presidente. O sea, llevo un equipo muy bueno, un poco renovado porque la gente cansa. Yo tuve la suerte o la habilidad, yo no sé, yo creo que algo de habilidad tengo en hacer muy buenos equipos. Los equipos además que se consolidan, que no tienen bajas. Nosotros en esta última candidatura, esta última legislatura, empezamos 21. Bueno, pues al final no sé cómo, pero éramos 22. Quiero decir que, bueno, eso algo de bueno tiene. Claro. Y gente muy entregada y 22 que suman, todos sumaban algo. El sumatorio de 22 directivos, bueno, es el éxito del centro, inevitablemente. Yo soy el presidente, yo tiro un poco, pero tengo mucha gente muy buena. ¿Usted sube todos los días al centro? A ver cómo va. Todos los días. O sea, yo tengo a las 10:30 de la mañana, yo llego antes, mucho antes, pero a las 10:30 tomamos el café, todos los directivos que quieran ir, las personas que quieran ir, charlamos del centro, hablamos del centro. Yo creo que algún día tú te caíste por ahí también a esa hora. Sí. Y trabajamos, yo liquido todos los días con el director general, todos los días. Yo ya no tiene por el centro, ahora fundamentalmente me meto en la obra está casi acabada ya, pero a partir de ahí pues a dar vueltas por el centro, a hacer gestiones y a buscar alguna perruca por ahí si alguien nos quiere dar algún patrocinio. Claro. y gestión, mucha gestión porque el dinero que tenemos, que disponemos es muy pequeño, es poco, y entonces hay que estirarlo, a veces hay que coger el rodillo y estirarlo y hay que pagar a los empleados. Somos una empresa importante con 42 empleados, destaca también todos fijos, ahora que se habla tanto de contratos en precario, no, allí no hay nadie, todos los empleados, la plantilla íntegra del centro es fija. Claro. Tenemos 40 y tantos propios, pero tenemos subcontratados otros de empresas, otros 7 u 8, y cuando llega el verano pues otros cuantos, y si nos hablamos ya de personal deportivo de entrenadores pues hablamos otros 40, entonces quiero decir que es una empresa de las importantes en Oviedo, lo que es la ciudad de Oviedo, con eso, con una plantilla fija que vuelvo a recalcar por si alguien no lo oye todavía y que estamos peleando mucho. Me contaba usted un día que a nivel de personas adultas el centro está bien surtido, a nivel de niños también, sobre todo en este pabellón, pero que la edad más difícil era la edad de adolescentes, de fijarlos un poco al centro, inevitablemente, de fidelizarlos. El niño o la niña cuando llega a los 15 y 16 años prefieren estar donde no están los padres, pero eso fuimos todos igual. Claro. ¿Qué tratamos? De darles alicientes cada vez más. Y ahora, por ejemplo, en la Junta Directiva hay un cambio importante y antes había una comisión de niños y ahora no, la comisión es de juventud. Claro. Tratando de que hasta los 18 años se reúnan con ellos y les den actividades. Y a lo mejor no en el centro, pero a lo mejor hay que salir con ellos, hay visitas guiadas, hay muchas cosas que se pueden hacer sin ser en el centro. Pero cada vez más la gente está allí. Pensar que en deporte, y estamos hablando de esas edades fundamentalmente, tenemos 1000 personas, 1000 chavales. Wow. 400 y pico en fútbol. Claro. Pero si sigues en hockey, 100 y pico, en baloncesto, 100 y pico, te metes en natación, hay 300, te metes en tenis, hablo de cursillos, hay otros 300. La gente está viviendo mucho al centro, mucho. ¿Qué pasa? Que a la hora de disfrutar, a la hora de bailar, a la hora de estar con una chica, prefieren estar fuera del centro, inevitablemente. Claro. Aunque de ahí salieron muchos matrimonios. Claro, hay montones de matrimonios de parejas que nacieron en el centro, muchos. Bueno, qué entorno más idílico quizás también. Claro. ¿Y qué mejor sitio? Claro. Para finalizar, 3 grandes pasiones en la vida de Alfredo Cantelli. Hombre, la familia con esos nietos. Inevitablemente la familia y mis nietos, que tengo una nieta ahora maravillosa que se me escapó ya para Dubái y bueno, tardaron un par de meses. Si vienen un par de meses en Semana Santa, bien, y si no hasta el verano. Claro. Y un nietín de 2 meses que casi se me fue sin verlo. Claro. Pero bueno, quieren que vayamos ahí y a lo mejor vamos a verlos esta primavera. Claro. Segunda pasión, la familia, mi mujer, mis hijos y mis nietos. Claro, la segunda mi mujer que soporta mis ausencias, que me apoya siempre y que bueno, llevamos muchos años juntos y que fue el amor de mi vida y que estoy feliz con ella. Ahí. Sí, así, claro. Los hijos, por supuesto, y mis nueras, que las quiero mucho. Claro. Y esos nietos que me traen loco. La segunda pasión es el centro asturiano, del cual nos ha hablado. Sí. Y la tercera pasión le da quebraderos de cabeza porque creo que es el Real Madrid. Y da quebraderos de cabeza. Sí, todos los equipos dan quebraderos. También el Barcelona. Los hay que dar menos. Barcelona, porque los hay que dar muchas satisfacciones. Yo también sé que tú eres del Barcelona. Claro, sí, por supuesto. Y bueno, estáis en una etapa un poco mejor ahora, pero bueno. Un poco mejor, muy mejor. Si miramos un poco la historia todavía os ganamos y la historia se repite, dicen, con lo cual os queda poco tiempo. La historia es en blanco y negro, con lo cual. No, dicen que se repite, siempre se dijo. Sí, hombre, es una frase hecha. La historia es cíclica. Entonces yo espero que la historia se repite y que volvamos a ganar muchas veces al Barcelona. Y desearos que algún día lleguéis a tener tantas Copas de Europa como el Real Madrid. Pues os falta mucho todavía. Es una letanía que repiten todos los madridistas. Bien. No, pero es que nosotros tampoco hace tanto que ganamos la última. Yo estaba en Lisboa cuando ganamos la última. Fue el otro día todavía. Es cierto. Bueno, sí, hace 2 años, ¿no?
Sí. Después de eso ganasteis, vosotros solo ganasteis una, vamos empatados en los últimos años. Sí. Es que no. Cierto, pero bueno, nosotros tenemos a este chico de Argentina Digo muchas veces que los del Barcelona tenéis mucho mérito ser del Barcelona pudiendo ser del Madrid. Y solo os puedo decir eso. Claro. Pues Alfredo Cantelli, presidente del Centro Asturiano de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos. Gracias de corazón a vosotros y mucho éxito en esta nueva andadura. Sí, lo deseo. pues muchísimas gracias. Aquí estaremos peleándolo, como usted pelea por el Centro Asturiano de Oviedo. Y que el Madrid gane y que el Barcelona gane menos que el Madrid. Yo digo que No, pierda. bueno, como deseo está bien, pero como realidad, pues... Yo no soy sportinguista, pero espero y deseo que el Sporting gane en Barcelona ese partido que tienen por ahí pendiente. ¿Vale? No, yo espero que no, yo espero que no, sinceramente. Pero sí espero que el año que viene se pueda ver un derbi en primera, aquí en Asturias. Ojalá. Bueno, por ahora las cosas, sí, por ahora las cosas parece que van Están ahí. Están ahí. A ver si lo están demasiado cerca uno del otro. También es cierto, vale. Pero bueno, a ver si culminan los dos arriba. Esperemos que sí. Esperemos que gracias. Sí. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y tan solo dentro de un par de minutos afrontamos ya la recta final del espacio de hoy con Luis Laria hablándonos del Parque de la Vida, una iniciativa de la naturaleza puesta en marcha en el Concejo de Luarca. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, afrontamos ya el último tema de la jornada de hoy. Vamos a hablar de seres vivos, vamos a hablar de animales, vamos a hablar, bueno, pues de esos ecosistemas, de la naturaleza desde el máximo respeto hacia la misma. Vamos a hablar con Luis Laria. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se inicia el año? Bueno, más o menos como finalizó el anterior. Bien, ¿no? Bueno, pues entonces... Vamos a hablar de un proyecto que hemos podido ver durante estos días cuando hemos recopilado información, imágenes sobre el mismo, llamado Parque de la Vida, del que eres impulsor. Bueno, ¿qué es el Parque de la Vida? Bueno, el Parque de la Vida de momento es una hipoteca. Es una filosofía que está establecida en un concepto que es precisamente la educación medioambiental. Recurrir a ciertos mecanismos o herramientas para facultar el interés de la sociedad y sobre todo de la comunidad educativa en lo que es precisamente la vida. Y cuando hablamos de la vida, hablamos en la vida en todos los aspectos posibles, ¿no? Desde la vida humana, que obviamente nosotros pertenecemos a un ecosistema o macrosistema espectacular y no somos parte indivisible de la biodiversidad del planeta, hasta la vida más ínfima que podemos encontrarnos, digo ínfima a nivel microscópica, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el Parque de la Vida hacemos un recorrido desde el inicio del planeta Tierra, desde lo que es cómo se crea una cuna, un nicho en el cual va a comenzar a existir la vida, hasta nuestros días, o incluso en una hipótesis de la vida que puede ser vida, obviamente, extraplanetaria, hablar de vida en el universo. No creo que seamos tan exclusivos como para que nosotros hubiésemos tenido la suerte de habitar o de existir en el único planeta que pueda albergar vida de ese macromundo que es el universo. ¿Cómo nace la idea de poner en marcha el Parque de la Vida? Bueno, el Parque de la Vida es una parcela de unos 50.000 metros cuadrados que compro hace pues unos ya casi 27 años. La idea que tenía en un inicio era casi podría decir la que hoy es en la actualidad. Y yo creo que si quisiese dibujar qué era aquella primera idea genésica, la forma más fácil sería recorrerlo como lo recorro ahora, ¿no? El Parque de la Vida siempre he tenido interés en que la comunidad educativa y que sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de conocer la problemática medioambiental en cualquiera de los aspectos tuvieran una herramienta, tuvieran un vínculo, y que yo creo que al fin y al cabo, cuando agotamos nuestra existencia, cuando acabamos nuestro periplo en este planeta, yo creo que siempre pensé que lo fascinante sería que si miras a través de la ventana cuando comienzas ese viaje y vas dejando la Tierra atrás, tienes que quedarte satisfecho contigo mismo, no por un enriquecimiento
material, económico, material, sino por decir, he intentado dejar una huella de colores, no una huella totalmente gris, que es la que muchas veces hacemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería, o es en realidad la culminación de esa filosofía o de ese concepto de intentar hacer algo por este planeta, de una forma totalmente humilde, minúscula. Claro. Podríamos decir que casi inobservable, ¿no? Como puedo hacer yo, pero al fin y al cabo, ese pequeño grano de arena quiero que exista para ello. ¿A quién está orientado principalmente? ¿A jóvenes y en este caso escolares? El Parque de la Vida nace precisamente orientado en un primer momento, sin duda alguna, y en un último momento, a la comunidad educativa, a los escolares, a que realmente tengan también otra herramienta mucho más fácil de entender cualquier aspecto de lo que puede ser las ciencias naturales, desde geología, cómo es la deriva continental. Hay en total pues más de 4.500 metros cuadrados que están dedicados a dar a entender qué es y cómo se forma geológicamente el planeta Tierra y cómo evoluciona, hasta lo que es precisamente lo que decía, la investigación espacial, el universo. Por lo tanto, partiendo de lo que es aquel planeta que era un planeta gaseoso en su génesis, un planeta gaseoso caliente, que se van condensando los gases, que va apareciendo por primera vez con la desaparición de esos gases lo que es el propio planeta sólido que hoy conocemos, pues hasta lo que podemos hacer, salir de ese planeta e intentar buscar esa vida más allá de nuestro sistema solar, obviamente, y en ese recorrido pues pasamos desde la geología a la biología, a la fauna, a la botánica, a todo lo que es el consumo insostenible, que es otro área en el cual estamos tratando de identificar la problemática y cómo eliminarla o cómo minimizarla, y llegar incluso pues eso, al planetario, al observatorio astronómico, a las naves espaciales, a los satélites artificiales, a cómo ahora mismo podemos dominar la observación del planeta Tierra desde el exterior. Ese planeta Tierra que comenzamos diciendo que tiene un nombre equivocado. Nuestro planeta no debiera de llamarse planeta Tierra, porque en esa primera observación que alguien en un momento determinado, aquel astronauta, pues que hace una observación de la Tierra cuando está a 20.000 kilómetros de distancia, observa un planeta azul, completamente azul, con algunos toques ocres, pero muy escasos. El 73% de la extensión del planeta Tierra es agua, con una profundidad promedio de 3 kilómetros 200 metros. El nombre, si algún día en ese momento alguien pudiera haber hecho esa observación, sería planeta agua. Claro. Oye, Luis, se hace un recorrido completamente integral. Esto en otros países de Europa está más estandarizado, es decir, ¿hay instalaciones semejantes de las que no hay aquí en España? Bueno, no sería yo quien para decirlo, ¿no? Pero aseguro que a mí me gusta la singularidad. Si fundé y creé un museo dedicado al mar de forma singular, para que fuese exclusivo, se denominaba Centro del Calamar Gigante. Era el único museo de estas características que existía en el mundo. El Parque de la Vida, no existe ningún otro equipamiento. Esto es lo más humilde que te puedes imaginar, o sea, esto es para andar por casa, como se dice. No es posible, ni tengo recursos económicos para garantizar que aquello sea algo realmente fascinante, con una capacidad digna de, obviamente, de un equipamiento de última generación, etc. Pero, sin duda alguna, no existe ningún museo de esas características que yo sepa en ninguna otra parte de la Tierra. Ya digo, dentro de esa humildad y dentro de esa precariedad que hace posible la poca digamos, capacidad económica que tengo yo. No, lo que me refería más bien es si, por ejemplo, las autoridades potencian que los críos, a día de hoy, para ver un animal, no tengan que recurrir a Internet, a National Geographic, a cadenas temáticas de televisión, que lo puedan ver, de un modo más directo. Es decir, si estamos conscientes de que los niños cada vez... Niños, por ejemplo, cuando tú eras niño o personas más adultas que tú eran niños, pues veían animales en naturaleza. Ahora los críos ya no ven ni el más mínimo animal en naturaleza, salvo los más domésticos que puedan tener en casa.
Creo que ahora tenemos muchísimas más opciones para poder disfrutar de la naturaleza incluso sin interferir en ella. El problema que tenemos es que a veces queremos palpar las cosas. Y es cierto que un ser humano, niño por ejemplo, allí en el Parque de la Vida, por ejemplo, nosotros exigimos que los niños toquen las cosas, que toquen un fósil, que toquen una herramienta, que toquen un satélite, que toquen cualquier equipamiento. O sea, obligado a tocar. Obligado en vez de prohibido claro, tocar, obligado a tocar. No, allí hay áreas en las que está prohibido tocar y hay otras que está prohibido no tocar. En mayúscula, no tocar. Claro. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene capacidad de percepción en muchos ámbitos, pero sin duda alguna el táctil, el que nos provoca la yema de los dedos, la textura que puede aportar el contacto de la mano con un elemento, nos va a facultar tener una observación completamente diferente a aquella que es la visual incluso. La textura, la temperatura, cantidad de circunstancias se perciben a través de estos otros ojos. Claro. Un ciego puede percibir a través de la yema de los dedos lo que nosotros jamás vamos a poder entender. Hay que ejercitar precisamente los sentidos para que realmente tengamos un conjunto de observaciones y en ese conjunto vamos a tener una percepción que nos va a obligar también a tener también otras alternativas y otras formas de entender lo que es la vida o cualquiera de los elementos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Claro. Por otra parte, ¿dónde está? ¿Cómo llegar? ¿Qué horarios? ¿Qué precios? ¿Dónde está? Vamos con la información de campaña, digamos. Bueno, el Parque de la Vida está en Luarca, está a 3 kilómetros de Luarca. Digamos que es muy fácil de llegar al Parque de la Vida. Si vamos por la autovía, imaginémonos que vamos desde aquí, desde Oviedo, si vamos por la autovía, salimos en la segunda salida que pone Luarca Otur. Sí. La primera no, que es la primera que tenemos de acceso a Luarca, no, la segunda salida, o sea, la última. Sí. Y en esa salimos, pone Luarca Otur la salida. Llegamos a la rotonda, al estar ya en la rotonda, estamos en lo que era la nacional, o sigue siendo la nacional. Sí. En vez de tirar hacia Luarca, que sería girar a la izquierda, vamos a girar a la derecha, perdón, en vez de girar hacia la derecha, que sería Luarca, vamos a coger desde la misma rotonda y mirar la recta en dirección Otur, dirección Galicia. La recta Otur, sí. Cuando termina la recta al fondo, obviamente en la altura, porque después sigue toda la rasa costera hasta Otur, bueno, pues cuando culminamos arriba esa recta, que son unos 700 metros, hay una estación de servicio a la izquierda y hay un restaurante a la derecha. Justo al lado del aparcamiento del restaurante nos metemos en dirección al mar y ya estamos en el Parque de la Vida, a solamente unos 300 metros. Es tremendamente fácil. Hay 1 kilómetro desde lo que es la salida de la propia autovía. La localidad se llama La Mata. Sí. Y está abierto todos los días del año, con excepción de los lunes que no sean festivos. Y los horarios de visita no son los horarios de un museo al uso. Digamos, está abierto de 11 a 2 y de 4 a 8 de la tarde todos los días. Pero lo aconsejable es ir a la visita guiada. Y la visita guiada comienza a las 11:30 en la franja de mañana y a las 4:30 de la tarde. ¿Por qué es aconsejable la visita guiada? Porque vamos a hacer un recorrido muchísimo más ameno. Es en total 1 kilómetro, 200 metros de recorrido exterior. Se va a explicar las distintas áreas que estamos recorriendo. Y después de ese recorrido de 1 kilómetro, 200 metros, en lo que vamos sobre paseos de hormigón y piedra vista, etc., pues lo que vamos a hacer es entrar en las exposiciones interiores. Exposiciones interiores que se han hecho este año y que una de ellas está dedicada a cefalópodos del mundo. Tenemos la mayor colección de Europa de calamares y de pulpos que existen. Tenemos en total 173 especies diferentes ahora mismo. Por lo tanto, podríamos decir que es la más importante. Tenemos otra exposición sobre fósiles muy interesantes, en la que se denomina la edad de la Tierra. La de los cefalópodos del mundo se denomina abismos, porque además estamos hablando de profundidades muy importantes, y algunas especies que viven incluso como peces hasta los 5.000 metros. Y después de hacer estas dos exposiciones interiores, hay en un espacio muy cercano, tenemos ahí un área que denominamos el patio, que es donde realmente se hace algo realmente peculiar,
y que nosotros trabajamos desde hace ya bastante tiempo intentando dignificar la vida de unos seres vivos que un día os voy a traer aquí, que lo vamos a hacer aquí, que son precisamente las serpientes. Serpientes, nosotros tenemos del orden de unas 70 serpientes. ¿70? Sí, y lo que hacemos es que los niños las toquen, que adquieran confianza en ellas, pero que esa confianza sea para el respeto, para que las culebras que tenemos en Asturias no sean masacradas constantemente como se está haciendo. Además, incluso hay gente que mata a una culebra por el mero hecho de que sea una culebra. Pues la coge y la cuelga de una rama y vemos en un camino como si fuera un trofeo una culebra allí colgada. No tenemos ningún respeto a un ser que es realmente extraordinario y necesario en nuestros ecosistemas. Y allí incluso pues a veces podemos encontrarnos, vamos a poder tocar por ejemplo alguna salamandra, ver que no es un animal mortal. La salamandra, por ejemplo, en una etapa no muy lejana, aquí en Asturias se decía que si una mujer estando en estado de gestación, si estaba embarazada, podía abortar, tenía un alto porcentaje de posibilidad de aborto. Si tenía la menstruación, podía quedar estéril. Un hombre se podía morir también por ello. O sea, cantidad de circunstancias tan sumamente absurdas que realmente tenemos que romper con todo eso porque va en contra de la propia especie. Los sapos, mirar un sapo a los ojos es la cosa más dulce que podemos observar en una mirada. Sin embargo, los sapos pues, los consideramos algo totalmente repugnante y que si los aplastamos... Pero, Luis, recoges, digamos, a los parias de la tierra, a las serpientes, a los sapos, a las salamandras, o sea, a los que han sido tradicionalmente objeto de supersticiones, supercherías y demás. Yo no me podría encontrar bien si fuese a la belleza y a lo fantástico. Es que además para mí la belleza y lo fantástico es precisamente lo que es denostado por muchos otros. Claro. Pero es una cosa muy curiosa. En estos sobre todo 5 últimos años, porque el Parque de la Vida no estuvo abierto al público hasta este año pasado, solamente estaba para los colegios. Para mí una de las mayores satisfacciones es saber que está cambiando la filosofía y el concepto que se tiene sobre todo desde los niños hacia las serpientes. Pero además es que los niños, tú cuando haces cambiar la idea a un niño, ese niño va para casa, va con una foto que sacó con el teléfono o que le sacaron, la enseña al padre y a la madre y se les erizan los pelos al padre y a la madre, pero terminan convenciéndose porque el niño les dice que tenemos que respetar a esa serpiente. Y yo no puedo convencerte a ti como adulto, me va a costar mucho. Pero si tú tienes un niño, en el caso de las voy serpientes, a convencerlo a él y él a ti sí. ¿Te va a costar mucho? No, muchísimo. No, te va pues a costar mira, muchísimo. Te reto a una cosa, porque además es algo fantástico, a que el día que quieras hacemos un programa aquí y vamos a traer unas serpientes, unas cuantas serpientes. Y te aseguro que me vas a decir, al final, he estado confundido todos los días de mi vida. Quizás lo haya estado, pero quizás no esté a distancia. Es que, te lo juro, me dan muchísimo miedo. Bueno, pues tienes que retarte a eso, porque además te voy a decir una cosa. Muchísimo pánico. El tema de quitar los miedos a las serpientes significaría que vas a respetar más, que yo no digo que no los respetes, lo que pasa es que los tienes de lado, ¿no?, a estos seres. Pero además hay una cosa muy curiosa. Nosotros, yo hago desde hace un tiempo unas terapias precisamente para eliminar fobias y miedos, y no te imaginas la sorpresa que te encuentras con la persona que pierde el miedo. Nosotros, de forma intrínseca, nacemos ya con miedos, porque nuestra genética tiene asociados comportamientos, pero después vamos adquiriendo miedos a la vez que estamos evolucionando, bien sea de forma totalmente autónoma por nosotros mismos o bien sea por el entorno cultural. Pues si alguien tiene miedo a las serpientes es muy fácil que a ti te lo contagie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que además, y sobre todo en Japón, se está llevando a cabo este sistema de terapia, es la capacitación, pero la capacitación desde el plano de quitar los miedos. El ser humano no tendría que tener miedo a nada, incluso ni a la muerte. No estamos preparados para la muerte, pero sin embargo la muerte es algo totalmente natural, tan natural como nacer. Pues es ridículo tener miedo a la muerte. Debieran de prepararnos para la muerte, sin embargo no. Detestamos la preparación para la muerte. Nadie tiene una capacitación para decir, vamos a entender la muerte. Hay una cosa muy curiosa. Si tú tienes un miedo a una serpiente, si tú tienes un miedo a las arañas, o a las serpientes, por ejemplo, o a las salamandras, cualquiera de esos miedos que son totalmente infundados, quiere decir que tú tienes algún miedo más. Sí, claro. Y qué curioso es que cuando quitas un miedo, por ejemplo, imagínate, quitas el miedo a las serpientes, en tu interior
se crea un mecanismo de confianza, de autoestímulo, de garantías de tener, al fin y al cabo, digamos que ya una evolución hacia poder superar otro miedo. Has quitado uno, que además después te das cuenta que era ridículo. Sí. ¿Por qué no te vas a retar a quitar otro que es absolutamente ridículo también? Lo podemos hablar en otra ocasión porque hoy no vamos a tener tiempo, pero sí. Imagínate una persona, como me ocurrió a mí hace un tiempo, todavía hace poco, que va allí con un pánico tremendo porque necesita quitar el miedo a las serpientes y resulta que después termina quitando el miedo al ascensor. Una persona con 53 años que había estado toda su vida teniendo miedo a las serpientes y que ese mismo día que quita el miedo a las serpientes se marcha para Avilés y sube por primera vez en un ascensor. Madre mía. Claro, le explica a su hija y a su mujer que se dio cuenta de que él era capaz a algunas cosas que no pensaba nunca. Claro, claro. Si era capaz de vencer un miedo, Claro, podía ser capaz de vencer el siguiente. En Japón hay, por decirlo de alguna manera, hay ahora unas tendencias a crear positividad y energía positiva en cuanto a eliminar miedos, porque la persona que quita un miedo se supera a sí mismo. Claro. Porque es un choque emocional que tienes. Claro. Pero aparte de eso, te da autoestima, te da confianza, lo que decía, te da más capacitación para vivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano en el momento que nace y ya tiene que ser un ser competitivo. Y sobre todo hoy estamos en una sociedad en la que realmente el problema son los demás. Son los demás. Tú tienes que competir contra los demás. Debemos de hacerlo de la forma más honesta, pero es una competencia. Tú tienes un medio de comunicación o y tienes que competir con otro medio de comunicación, pero tú en la calle tienes que competir con el otro porque no hay más alternativa. No hay otra, que no hay otra. Si hay un taxi y somos 5, alguien tendrá que quedarse fuera si es que no puede llevar 5 personas. Cierto. Pero hay que competir a nivel profesional, a nivel social, en todos los aspectos. No es solamente coexistencia, no es solamente convivir. Entonces tú, a nivel profesional, necesitas tener esa autoestima y esa confianza en ti. Y entonces, si tú vas a ejercitar algún tipo de actividad profesional, montar una empresa, etc., necesitas saber que eres capaz de eso y de muchas cosas más. Si quitas un miedo, tienes las garantías de saber que puedes quitar otro. Pues probaremos, Luis, con las serpientes probaremos a quitar ese miedo, si te parece. Para finalizar, proyectos a futuro del Parque de la Vida. Proyectos a futuro. Mantenerlo e intentar crear esa sinergia extraordinaria que necesita la sociedad en cuanto a lo que es un factor determinante para que seamos lo que queremos ser en el futuro, sobre todo existir, y es la educación medioambiental. Sin ese pilar fundamental del respeto, del conocimiento, de lo que es precisamente qué es la vida y cómo compartirla con toda esa amalgama fascinante de seres que cohabitan este planeta, difícilmente lo tenemos. Tenemos que tener a la educación medioambiental, sin duda alguna, no sé en qué año será, espero que sea en este siglo, como una asignatura tan importante como las matemáticas, como la física, como la biología, como cualquier otro aspecto. La educación medioambiental, Y además surge, sin duda alguna. Además surge que se ponga esa asignatura desde ya. De inmediato. Prácticamente. Pues Luis Laria, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es el Parque de la Vida, del que tomamos pues muy buena nota y aceptamos el reto que nos decías de tratar de superar los miedos, comenzando por el de las serpientes, aunque te comento ya de mano que va a ser difícil. Porque te aseguro que un miedo te sorprenderás tú muy y vamos fuerte. a sorprender al público también, porque ver a una persona que tiene miedo y que tiene que retarse a ello así en directo detrás de una cámara, también sabes qué vas a hacer con eso, que realmente vas a ayudar a muchos a estimularse para quitarlos. Para quitarlo. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Como también gracias a ustedes por acompañarnos una noche más. Les emplazamos para el siguiente capítulo de Y. Aquí estaremos. Ya saben que tienen un correo para dirigirse a nosotros o a nuestros invitados, y@esasturias.tv. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por su atención y muy buenas noches.